Bien. Va. Entonces, bueno, tomando en cuenta estos puntos de vista que hemos platicado, si tuviéramos que definir entonces la izquierda desde esta parte histórica, desde esto dinámico, desde esto social, ideológico, ¿cómo podríamos definir la izquierda? ¿Cómo podríamos conjuntar esto y definirla entre esto que hemos platicado? ¿Qué sería la izquierda actualmente? ¿O qué sería la izquierda como tal? Pues independientemente, perdón, Adelante. Dentro de muchas cuestiones hay Sí, que distinguir, ¿no? O sea, realmente como estábamos hablando, tiene distintos componentes, ¿no? Pero lo que sí yo creo que hay que rescatar es que la izquierda, desde en sus inicios, y yo creo que vale la pena recordar que siguen, o esa debería ser su tarea, ¿no? Dar prioridad a a estos grupos o a esas personas que pertenecen a estos grupos que están en desventaja, ¿no? Yo creo que realmente, ante todo, no hay que olvidar eso, ¿no? Independientemente, porque obviamente que la realidad a veces opera muy distinto, pero por definición la izquierda debería representar eso, ¿no? Y yo creo que también es un reto para la propia izquierda. Daniel, ¿querías agregar algo? sí, bueno, me parece que la izquierda, así para sintetizarlo, es un movimiento dinámico que incluso lo lleva a cuestionarse a sí misma. Es decir, la idea de izquierda se le podría acusar de lo que la izquierda combate, es decir, por ejemplo, ideas del colonialismo europeo, eurocéntricas, muchas nociones de la izquierda nos vienen de ahí que encajan o no encajan también en nuestras propias realidades. Yo diría que la izquierda a lo largo de la historia han sido todos aquellos movimientos sociales que luchan primero por el derecho a ser visibles de los grupos marginales, entiéndase indígenas, mujeres, personas de la diversidad sexual, trabajadores, obreros. El primero, por el derecho a ser visibles, y aquí estamos, y ser reconocidos en nuestro lugar en la sociedad, ¿no? Y el segundo, por transformar esa realidad, que a veces con mayor o menor éxito, pero al final de cuentas, la visibilidad ahí está, y es el primer gran triunfo desde el punto de vista de la izquierda. O sea, después de la revolución de 1917, se derrumbó la Unión Soviética y el muro de Berlín, pero los trabajadores ahí están, ¿no? Y después del 68, los estudiantes ahí están, ¿no? Y los jóvenes en la realidad social. Era lo que quería comentar. Bien, gracias, Daniel. Yo, para mí, para lo que hemos platicado y sobre lo que estamos concluyendo en esta primera parte, me parece que la izquierda es una palabra que tiene muy fuertes antecedentes ideológicos e históricos que ha servido para acuñar diferentes disidencias contra el capitalismo y sus efectos, ¿no? Me parece. Y en estas disidencias hay dos maneras de vivir o de ver la izquierda, ¿no? Como en este mundo dual donde la izquierda es rígida, teórica, inamovible, en sus términos teóricos, la izquierda tiene bien definido qué es la izquierda, y digamos esta otra izquierda como praxis contra el capital, donde a veces es donde viene todo digamos, este discurso. Obviamente también hay teoría, hay no solo la teoría dura que vemos en los libros, sino la conceptualización ideológica de las masas que la vive, la construye y que puede acuñarse o no este término de izquierda. O sea, puede asumirse como de izquierda, decir, sí, estoy dentro de este movimiento ideológico, o tal vez no o acuñirse desde izquierda, pero en la práctica resistir contra el capitalismo, contra la modernidad, contra la hegemonía, ¿no? Entonces me parece que es un concepto vivo teóricamente y socialmente, ¿no? O sea, que hace esto, que hace y que es necesario resignificar y construir, ¿no? O sea, se acuña, pero me parece que tal vez es un poco infructífero tal vez pasar y decir, no, es que la izquierda es lo que los trotskistas decían que era ta, 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 y lo voy a bajar y lo voy a aplicar.
Sí, pero tiene que ser un concepto vivo, que se viva desde la praxis, que se reconfigure, que se reestructure y que se relea y se repiense, ¿no? Creo yo. Sí, Clau, y aparte que, bueno, no solamente, yo creo que estás tocando un punto muy importante que cuestiona las propias ciencias sociales, no solamente en el término de un concepto en particular que es la izquierda, ¿no? Sino que, y la verdad vale la pena creo que destacar esto, el hecho de poder decir que muchas veces como cientistas sociales nos quedamos en las definiciones per se, las definiciones en las que dejamos de ver el propio cambio social, ¿no? Y en ese sentido, pues, por eso la ciencia social se queda arriba, ¿no? Se queda lejos de la propia realidad, ¿no? Entonces, se va alejando, ¿no? Y en este caso, la izquierda y estos comportamientos tan ortodoxos, pues finalmente han cuestionado, han hecho que la propia izquierda sea cuestionada, ¿no? Porque en estos debates donde incluso se ha cuestionado la ideología, ¿no? Misma, y que en ese sentido, pues ha tenido sus efectos, ¿no? El negar a la propia ideología y sus efectos, también ha tenido estos triunfos derechistas, ¿no? De poder decir, ah, no, pues esto es normal, ¿no? O esta división social en la cual hay privilegiados y no privilegiados, pues ha significado también este hecho de dejar de lado y dejar de visibilizar esto, ¿no? Entonces, algo de lo que hablaba Dani es justamente eso, ¿no? Uno de los papeles de la izquierda ha sido visibilizar esta desigualdad, ¿no? Y esta desigualdad que muchas veces ha sido no solamente por los movimientos de derecha, sino que justamente a veces estamos cayendo en este capitalismo ya tan voraz, ¿no? Que a normalizarlo otra vez, ¿no? Y esto es justamente una de las cuestiones que hacen importantes estos debates y rescatar estos conceptos, ¿no? En este sentido, y claro, o sea, no rescatarlos en la forma ortodoxa y laxa de, bueno, esto es izquierda y si no es esto, pues no es nada, ¿no? Y no, o sea, realmente justamente es lo que hace, ¿no? Dentro de todo y dentro de la propia academia, porque justamente a veces entendemos que la academia está dividida, ¿no? Está lejos o ve a la realidad desde aquí, ¿no? Y no, esto es lo que nos acerca a la propia realidad, ¿no? El poder cuestionar esta parte y acercar los propios conceptos a esta realidad flexible y dinámica, pero que también recordemos que pues también hay cierta ideología, ¿no? Y hasta cierto punto reconocer esto y hacia dónde estamos trabajando, ¿no? Bien, bien, muy, muy importante esto que dices pues sí, tenemos que bajar no solo a la discusión teórica, sino a la discusión teórica empírica desde donde lo estamos mirando nosotros. Sí. Daniel, ¿tendrías algo que También, agregar a esto? sí, sí, sí. Adelante, adelante. Sí, sí. O sea, varias cosas que ahorita estaba pensando, por ejemplo, sobre lo que mencionaba Diana de la relación de las ciencias sociales con este tipo de términos de izquierda y derecha, que me parece que en muchas ocasiones puede llegar a ser contradictoria, porque pienso que una de las una de los ejes de la izquierda es la relación con la figura de autoridad. O sea, creo que la derecha es la consolidación del statu quo en una determinada sociedad y la izquierda es el cuestionamiento de dicho statu quo. Pero muchas veces en las ciencias sociales y en el mundo académico reproducimos esa dinámica que es más propia de la derecha. Vivimos en una realidad que académicamente es muy competitiva en el mal sentido de la palabra, de vamos a destruirnos entre todos, y también tremendamente jerárquica, muy piramidal, en donde hay pocas herramientas para que las personas que están en la base de la pirámide puedan defenderse de una manera exitosa que no les represente el exilio académico, ¿no? Que no les represente convertirse en un paria. Y segundo, esta idea de la izquierda como reactiva, es decir, como el movimiento de la sociedad eternamente acorralada, ¿no? Acorralada por el machismo, acorralada por el racismo, acorralada por esto y aquello, y la izquierda sería la reacción a todo eso
que eso es algo que se le ha criticado a la misma izquierda. Es decir, es que tú te resistes, pero ¿qué propones, no? O sea, te resistes al modelo capitalista, te resistes a esto, pero ¿qué es lo que tú estás proponiendo? Y eso me llevaría a otra parte de la izquierda, la relación entre teoría y acción, ¿no? La izquierda tiene que tener esa lógica de o sea, los grandes pensadores, o sea, Marx, que pensaba, y Lenin, que hizo la revolución, ¿no? Así, pero puede haber, como en el caso de la Revolución Mexicana, acción sin teoría, o parecería que no hay teoría, es decir, el llevar la acción como el río, ¿no? Que está avanzando y no sabe a dónde va a terminar, pero está abriendo ese camino y no necesariamente lo necesita. Es decir, me parece que eso también es un elemento importante para reflexionar, ¿no? La praxis, la teoría, la acción, la izquierda como, como reactivo o realmente propositivo. Y era lo que quería comentar, ¿no? Dice, compañeros, que ambos han mencionado cosas muy importantes. Me parece que sí, o sea, el definir el concepto de entrada es un problema, el vivirlo es algo complejo porque realmente viéndolo desde estas reflexiones que plantean desde la academia, incluso yo lo pensaré desde la vida cotidiana, en el trabajo, en la casa, con las familias, asumirse de izquierda es una complicación, o sea, no es que llegues y buenas tardes, soy de izquierda y todo, bravo, pásale, ¿no? O sea, siempre hay una complicación porque implica este cuestionamiento hacia las normas rígidas, hacia la autoridad que mencionaba Daniel, hacia el ámbito político, el ámbito de todos los ámbitos sociales donde los sujetos y las personas, las mujeres, todos nos desarrollamos. Entonces, realmente puede uno a lo mejor asumirse de izquierda en lo íntimo, en lo privado, pero al momento de socializarlo, pues resulta que es muy difícil ser de izquierda, ¿no? Porque vas a ser señalado, juzgado, tal vez cooptado de alguna manera, o incluso sentirte intimidado, o la otra, ¿no? Que también puede ser un estandarte de vida y asumirse y mostrarlo en todos lugares con todo lo que implica, porque no, es cierto, no eres bien recibido en todos lados cuando te asumes de izquierda, ¿no? Y de izquierda, visto en los ámbitos que hemos discutido, visto, ¿no? Desde diferentes manifestaciones, desde el feminismo, anticapitalista, medioambientalista, o sea, hay personas en ciertas instituciones rígidas que calan, y en la vida cotidiana también calan si somos vistos desde izquierda, ¿no? Entonces, sería eso, cómo nos asumimos, cómo nos vivimos, cómo se vive afuera, y esto que menciona Daniel sobre la teoría y la acción, ¿no? Que es un complemento, me parece muy interesante, porque la teoría como elemento vivo y que nos da pie para la siguiente pregunta, cuando llega esta izquierda, cuando llega todo digamos, esta influencia de la historia que viene hacia México, pues, ¿no? De las revoluciones, de los movimientos, de la revolución rusa, de todo lo que llega, llega esta teoría, pero hay una reconfiguración en la praxis o incluso yo veo que la realidad se adaptó a la teoría, es decir, lo que pasaba se fue asumiendo dentro de cajocitos teóricos de lo que pasaba en México por ciertos intelectuales o por ciertos, digamos, académicos, para no llamarlos intelectuales, porque eso implicaría como que, ay, soy muy intelectual y pues todos somos, lo creo, ¿no? Todos lo somos, más bien académicos, académicas. Entonces, en esta segunda pregunta, viéndolo desde el plano práctico, teórico, empírico, social, institucional, ¿existe la izquierda en México? Dani, ¿existirá la izquierda en México? Bueno, yo digo que sí, pero es una izquierda muy a la mexicana, al final de cuentas, como todo, porque como ya lo habíamos mencionado hace un momento, o sea, no es la izquierda que surge en la Revolución Francesa y es la que tenemos ahorita, no, se ha transformado con el devenir histórico, pero también con las diferentes partes de este planeta. En el caso de México, la izquierda política, porque ahí también podríamos hacer otras como que definiciones, ¿no? O sea, hablar de partidos políticos de izquierda constituidos que se asumen como tales, el PRD, el PT, Morena y el Partido Comunista Mexicano y otros que han tomado esa bandera, y otros grupos que no se asumen a sí mismos e incluso rechazan las posturas
de los partidos políticos de izquierda, ¿no? O sea, estoy pensando en grupos de la diversidad sexual, grupos feministas que tuvieron sus momentos de lucha y que rehusaron acercarse a estos partidos políticos, ¿no? Y dijeron, nuestra lucha no es el político electoral, sino va por otro lado, ¿no? O la Liga Comunista 23 de septiembre, Lucio Cabañas. Creo que México tiene, tiene un problema, o es muy complicado poder definir izquierda y derecha en los términos tradicionales que nos vienen de Europa, porque México tuvo una peculiaridad que fue el régimen priista de los años de la segunda mitad del siglo XX, en el que el espectro político no era tanto de izquierda o de derecha, o estaba en un segundo plano ese tipo de autocalificaciones, sino que se configuró una dinámica PRI-anti-PRI, ¿no? O sea, una dinámica del PRI con todo lo que significaba un partido gobierno, un partido Estado, y los diversos grupos que se aglutinaron desde diferentes dinámicas en contra de esa realidad, que va desde el sector empresarial a estilo hasta el Partido Comunista Mexicano y otros grupos más de la sociedad civil, ¿no? Entonces yo creo que sí existe la izquierda en México, siempre ha existido la izquierda en México, pero no es esa izquierda al estilo europeo que imaginamos, ¿no? De la socialdemocracia, de perfectamente definidos, no. Por las peculiaridades históricas de este país, no hay una izquierda, hay muchas izquierdas y muchas de ellas no embonan con ese esquema que nos viene de Europa. O sea, pongo el ejemplo de la teología de la liberación, que fue muy importante en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, y que desafía la noción que relaciona la izquierda con el ateísmo, ¿no? O con las posturas en contra de la religión. Y aquí la teología de la liberación unió esas ideas del cristianismo y el marxismo. O sea, sí creo que existe la izquierda, pero son las izquierdas y según nuestras peculiaridades históricas aquí. Muy bien, muchas gracias, Dani. Diana, ¿quisieras agregar algo? Sí, justamente eso, ¿no? O sea, en la actualidad hablamos de izquierdas en muchos sentidos, ¿no? Tanto en lo político, que si bien no solamente podemos hablar de una izquierda, y yo creo que hay que destacar esto también, ¿no? O sea, una de izquierda práctica y una de izquierda discursiva, ¿no? Porque finalmente, desde el punto de vista gubernamental, por ejemplo, o sea, podemos oír nos hablamos incluso actualmente, ¿no? Estamos en un gobierno de izquierda, ¿no? Cuando en realidad en la práctica es un gobierno bastante de derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también hay que distinguir esas partes, ¿no? Sí, pero sí, concuerdo, o sea, hay una izquierda muy fragmentada, por supuesto, pero también es en respuesta a los problemas que nos enfrentamos, ¿no? No solamente en el sentido que pues han construido históricamente, ¿no? Por ejemplo, al hablar de los problemas de inseguridad en los cuales nos hemos enfrentado y que nos vemos diariamente rebasados, ¿no? Y que, por ejemplo, oímos de estos grupos apolíticos y que son bastante de las defensas, perdón, se me olvidó el nombre, ¿no? Como las autodefensas también representan una cuestión de izquierda. Pero me gustaría retomar una parte de tu comentario, Clau, de hace un momento, y que justamente nos comentabas, ¿no? Yo creo que mucha de la teoría se absorbió por parte de muchos intelectuales mexicanos, ¿no? Pero también creo que, y en este sentido, creo que no hay triunfo de cierta teoría que se absorba sin una población que sea justamente quien la reciba, ¿no? Y en este sentido, pues creo que también, o sea, una población no siempre tiene que ser, o no se asume muy, con movimiento político muy específico, pero por ejemplo, desarrolla formas de resistencia muy importantes y que también dan este espacio, ¿no? A que este tipo de movimientos se establezcan y se desarrollen, ¿no? Por ejemplo, yo voy a rescatar un poco de lo que yo trabajo, que es el humor político, ¿no? Y que finalmente es una forma de resistencia que por ejemplo en México es muy particular y que justamente yo creo que también le ha dado esa parte a que es un elemento, ¿no? Lo manejo como un ejemplo, pero que finalmente las poblaciones también, aunque hablamos a veces de que
las masas no son tan pasivas, ¿no? Y en este sentido creo que la izquierda triunfa dentro de masas que no son tan pasivas, ¿no? Y vale la pena recordar eso, ¿no? En ese sentido. Y creo que por supuesto que sí existen, ¿no? En este sentido, a pesar de que vemos muchas movilizaciones que podríamos definir de izquierda, pero que pues pocas van en contra de esta visión tradicional de anticapitalista, ¿no? Porque muchas veces vemos grupos que luchan por sus derechos, pero que surgieron de estas segmentaciones capitalistas, ¿no? Entonces, sí, la izquierda es muchas cosas y que creo que se está construyendo, ¿no? Pero por supuesto que este conflicto es lo que está haciendo que la propia sociedad se movilice, ¿no? En ese sentido, entonces creo que sí, a pesar de que podríamos repensar el nombre, porque creo que es lo que nos llama, ¿no? A repensar la definición de izquierda. Y más que el hecho de definir si la hay o no, es repensar cuál es esta definición y hablar de una definición muy particular en un contexto muy particular. Muy bien. Muy interesante estas varias cosas que mencionan, compañeros, que me gustaría un poco poner a debate y conversar. Una cosa que menciona Daniel sobre es tiempo de dar paso a las izquierdas más que la izquierda como tal, ¿no? Y esto es algo que parecería muy sencillo, pero que es uno de los puntos más álgidos de conflicto, ¿no? Si es la izquierda o las izquierdas, ¿no? Justo acababa de revisar un libro de Reigadas que hablaba sobre la reinterpretación de los capitalismos. Lo traigo a colación porque está en relación con la izquierda como movimiento que resiste económicamente al capitalismo, ¿no? Y decía que actualmente ya era imposible hablar solamente de un capitalismo, porque incluso la misma relación que había entre estos preceptos teóricos desde Marx con el trabajo asalariado y la correspondencia con la moneda, incluso como no solo en esta relación de mercado, sino en otro tipo de relaciones, decía, bueno, ya hay un montón de relaciones que se configuran en mercados distintos, en contextos sociales distintos, ¿no? Hablaba desde cómo, desde el género, bueno, N cantidad de ejemplos. A lo que me interesaría centrar es esto, cómo estas nuevas de configuración del capitalismo que tienen que ver con el capital, con quienes poseen el capital, con cómo se dan estas relaciones laborales, todo lo que plantea, pues ya no es lo mismo que fue cuando Marx lo pensó, ¿no? Entonces, es momento de repensar las izquierdas, me gustaría, porque lo estoy tomando yo desde esta resistencia hacia el capitalismo, como esto, ¿no? Como algo dinámico, algo que es diverso, ¿no? Que justo Regadas hablaba de eso en este libro que estaba yo revisando, que hablaba sobre apelar a la diversidad con diferentes claroscuros, ¿no? Que hay. Ahora, él hablaba, y esto me gustaría ponerlo a debate, igual lo podemos conversar sobre esto que mencionaba también Diana, decía, bueno, este gobierno es muy de derecha, y a lo mejor yo pensaría, tal vez es más de izquierda, ¿no? Pero entramos en lo mismo, pensando o definiendo qué es en la derecha y en la izquierda, porque me parece que más que nunca el concepto de izquierda o asumirse de izquierda está en el imaginario colectivo, ¿no? En el gobierno, en lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo lo vemos o lo repensamos, ¿no? ¿O sería más reformista, incluso un gobierno reformista el que estamos viviendo, ¿no? Ahora, Regadas planteaba en esto que leía que dentro del capitalismo y por consecuencia lo que se resiste al capitalismo, hay grietas que permiten asomarse dentro de las mismas prácticas capitalistas que pueden ser prácticas de resistencia o de izquierda, ¿no? Entonces yo decía, ¿habrá algún riesgo de asumir en esta diversidad de izquierdas o en esta diversidad de capitalismos o en esta diversidad de resistencia, perder el hilo o perder, digamos, esta esencia de resistir hacia la opresión? ¿No? Porque decía que en el mismo capitalismo podría haber o podrían haber prácticas que ayudaran a hacer al ser más libre, ¿no? Decía, bueno, a lo mejor estás dentro del mercado laboral vendiendo tu fuerza de trabajo,
vendiendo a alguien que posee el capital, pero puede haber prácticas que reivindiquen una resistencia desde la izquierda, ¿no? O desde una posición de izquierda. Entonces, me gustaría lanzarles esta pregunta, ¿no? En el aspecto gubernamental, que me parecería aterrizarlo ahí porque es un punto importante para, precisamente este programa está pensado para difundir información. ¿Cómo podríamos definir que nuestro gobierno es de izquierda, el gobierno actual, o que tiene prácticas de izquierda, o que tiende más hacia el reformismo, o que es totalmente de derecha con prácticas hegemónicas? Porque una gran contradicción es el uso de la fuerza militar, ¿no? Que hay actualmente. Entonces, ¿sería o no sería de izquierda? ¿Qué elementos nos podrían ayudar? Y otra, es importante estos debates que hay en el gobierno que estamos viviendo actualmente, llevarlos o replantearlos desde la práctica política, porque en la práctica política me parece que hay una perversión del concepto de izquierda. No sé ustedes qué piensan. Me gustaría, esto lo tomo o lo reflexiono a partir de lo que ustedes mencionaban, de esta diversidad de izquierdas y de esta práctica de izquierdas que hablaba Diana. No sé si alguno quisiera agregar algo o comentar algo al respecto. Dani. Sí. Bueno, lo que mencionas es muy interesante. Ahí hay varias cosas que hay que diseccionar. Me encantaría hacer algunos comentarios, por ejemplo, sobre una pregunta, poner una pregunta sobre la mesa, si la izquierda actualmente es un movimiento o son movimientos o es una visión del mundo que intenta resistirse al capitalismo o intenta volver al capitalismo más humano, humanizarlo, ¿no? Y que es algo que se le ha criticado a determinados movimientos, por ejemplo, los movimientos de la diversidad sexual, los movimientos muy focalizados en determinados ejidos, colonias, etcétera, que, por ejemplo, en una colonia son personas que se movilizan, que se organizan porque quieren agua, y quieren agua calidad y las 24 horas del día porque tienen derecho a ello, porque el agua es un derecho, no es una mercancía, y ahí hay ideas teóricas de fondo, pero al final de cuentas no intentan cambiar el sistema. Quieren que el sistema los voltee a ver y modificar su realidad inmediata, ¿no? Pero sin modificar esta estructura, que no se lo proponen ni tampoco habría la capacidad de realizarlo. Entonces, primero, reflexionar y cuestionar si la izquierda en la actualidad intenta eso, es decir, volver al capitalismo más humano, en lugar de alterar al mismo capitalismo, y por lo tanto estaríamos comprando el discurso de que no hay una alternativa al capitalismo, ¿no? Como Fukuyama, y que se terminó la historia. Pero también lo que mencionaba Claudia sobre Reigadas, esta idea de como que el capitalismo tiene fisuras, ¿no? Y le podemos ganar en su propio juego, me parece que eso es factible, y un ejemplo son las vacaciones de Semana Santa que ahorita estamos. O sea, somos una sociedad laica que toma una festividad religiosa de un determinado sector de la población mexicana y lo vuelve el periodo vacacional, ¿no? Pero, y eso está muy marcado en un libro que se llama Nuestra laicidad pública, de un autor francés que ahorita se me ve el nombre, pero como fenómenos religiosos de derecha, conservadores en la sociedad, no, en lugar de resistirlo y decir yo sí voy a ir a trabajar y voy a ir a la escuela y todo esto, me lo apropio y lo reconfiguro y le doy una nueva definición. Y la Semana Santa ya no es religiosa, ya para la mayoría de los mexicanos es un periodo totalmente secularizado en el que descansan precisamente de las dinámicas de explotación en la escuela, en los trabajos, etcétera. Ahora, respecto a esto de nuestro gobierno actual, si es de izquierda o de derecha, pues yo diría comparado con qué, ¿no? O sea, creo que a México hay que compararlo con México, ahí hay que ponerlo en su dimensión histórica, y si yo lo veo y lo comparo con Peña Nieto, con Calderón, con Fox y con todos los que yo me acuerdo desde que nací, este es un gobierno, comparado con ellos, sí es un gobierno de izquierda, pero también es un gobierno muy pragmático, porque la izquierda, me acuerdo de una maestra que nos decía, es que
nos decía, ustedes imaginen la izquierda como una enorme ola que choca contra el acantilado, ¿no? O sea, la ola se deshace, pero el acantilado también se transforma. Ninguno de los dos domina, pero hay que estar conscientes de que hay otra realidad que está ahí enfrente y que una confrontación más allá de un determinado punto podría llevarnos a otro tipo de consecuencias, porque también México es un país que está en un mundo capitalista y no podemos decir, es que vamos a hacer, vamos a transformar todo y vamos a hacer el ejemplo del mundo, porque creo que eso generaría bastantes conflictos. O sea, estaba pensando el otro día, y ya para terminar, recuerdo que el presidente comentó el año pasado, a principios del año pasado, que iba a proponer una ley para que no entraran maíz transgénico a México. Y eso se quedó ahí y nunca lo volví a escuchar. Y me acordé y me puse a investigar qué pasó. Propuso la ley, no la propuso y no la propuso. ¿Por qué no la propuso? Porque resulta que la inmensa mayoría del maíz que consumimos viene de Estados Unidos y es transgénico. Y si se pone esa ley, no podría entrar ese maíz, aumentaría el precio de la tortilla a niveles exorbitantes y de otros alimentos y se generaría inestabilidad social, ¿no? O sea, al final de cuentas, también hay que tener en la mente lo que significa ser de izquierda, que ahorita mencionaba Claudia, ser de izquierda en un mundo de derecha, ¿no? Y lo que significa también como individuos, pero también como naciones, en un contexto internacional. Y eso era lo que iba a comentar nada más. Sí, justamente, ¿no? O sea, yo creo que más que a veces decantarnos en responder que un gobierno y definirlo solamente como de izquierda o de derecha es cuestionar cada una de sus prácticas, ¿no? Cada una de las acciones que estos gobiernos o nuestros gobiernos actuales emprenden, ¿no? Porque justamente no todo va hacia una sola dirección, ¿no? Vemos medidas contradictorias, vemos discursos que se contraponen contra la práctica, ¿no? Y justamente ese es el punto en el que nosotros podemos definir, ¿no? Y como lo que estamos justamente diciendo, ¿no? Si las izquierdas se han fragmentado y se han diversificado tanto, también las prácticas gubernamentales, ¿no? Y como tal, siempre hay que cuestionar, insisto, yo creo que es el reto, ¿no? Es el cuestionar hasta qué punto estas prácticas benefician a la población, ¿no? O a su mayoría, pero que también, como dice Dani, ¿no? O sea, justamente podemos hablar de propuestas y de prácticas gubernamentales que buscan el beneficio de la población, pero que en un mundo globalizado en el cual los distintos capitalismos a los que refiere Clau, pues a veces nos dejan incluso fuera, ¿no? Por ejemplo, este famoso capitalismo cognitivo del que somos practicantes diarios y que estamos ahí justamente, pero que también a veces nos dejan en el punto marginal, ¿no? Y que por lo tanto eso nos hace pensar que requiere de prácticas incluso que son contradictorias, o sea, y que a veces la solución implica un poco de todo, ¿no? Un poco de derecha y un poco de izquierda. Y creo que a veces eso es lo que a veces perdemos de vista, ¿no? Porque nos centramos en este punto de vista tan ortodoxo o tan de un lado o tan radical que a veces perdemos de vista esto, ¿no? Que dejamos de lado cuál es en realidad la tarea, ¿no? Y justamente pues creo que hay muchas cuestiones, ¿no? Y creo que tampoco, y es difícil poder visualizar este punto porque yo creo que hay que verlo desde el punto de vista ya muy crítico, ¿no? Porque a veces sí, o sea, sí hay medidas y cuestiones y propuestas que piensan que se podrían definir de izquierda y que piensan en el beneficio de bueno, digamos de estas mayorías que son desvalidas o finalmente, o que somos, finalmente pertenecemos a la otra clase no privilegiada, pero que finalmente a veces no se pueden concretar, ¿no? Y en este sentido, pues porque esta es una dinámica muy amplia, ¿no? Recordando lo que dice Dani, o sea, es hablar justamente de que los grupos cada vez tenemos más voz, ¿no? Y eso también es una contradicción dentro de lo que hablaba Dani, ¿no? O sea, hasta qué punto la izquierda, esta izquierda humanizada a la que refiere, justamente está dividiendo a este gran sector y que finalmente ya no sabemos a dónde voltear, ¿no? Lo que decías, Clau, o sea, hasta qué punto ya no sabemos qué dirección tomar y quiénes
¿qué es el beneficio para esa mayoría, ¿no? Porque esta mayoría ya está muy fragmentada y busca cuestiones muy particulares, ¿no? Entonces, es justamente, creo que a lo que referíamos al inicio, ¿no? ¿Hasta qué punto la izquierda se ha fragmentado y qué tan bueno ha sido esto? Y entonces, hacemos otro segundo corte y continuamos con los siguientes cuestionamientos. ¿Va? Va.